En el zodiaco, Tauro representa la fuerza imperturbable de la Tierra, el signo regido por Venus que anida el poder de lo estable, lo fértil, lo perseverante. Pero que nadie se engañe con su calma aparente ni con su trato dulce y su mirada pacífica, porque en las profundidades de Tauro habita un titán dormido, un coloso de voluntad pétrea que, si se despierta de forma incorrecta, puede desencadenar fuerzas que destruyen tanto lo interno como lo externo. Tauro no es simplemente un signo, es una advertencia, un recordatorio de que lo sólido puede volverse inamovible, de que la belleza también tiene espinas y que el amor, cuando se convierte en posesión, puede sofocar como una hiedra venenosa. Tauro representa el reino de lo tangible, lo que se puede tocar, construir y proteger. Pero ese apego a lo concreto puede transformarse en una prisión si no se maneja con sabiduría. Cuando el toro se aferra a algo, ya sea a una persona, a una idea o a una rutina, lo hace con una fuerza casi mitológica. Intentar arrebatarle lo que considera suyo es convocar la furia de un volcán dormido. No hay batalla más titánica que la que se libra con un Tauro herido, porque su resistencia no es de fuego inmediato sino de piedra que se resquebraja con lentitud, y cuando cae, lo arrasa todo a su paso. Tauro te advierte del peligro del estancamiento disfrazado de estabilidad. Su amor por la rutina puede volverse un pantano donde se ahogan las oportunidades. Se dice que el toro no se mueve, que prefiere el confort a lo incierto, pero esa tendencia a la seguridad puede convertirse en su peor enemigo y en una amenaza letal para quienes lo rodean si se convierte en obstinación. Nada destruye más que una mente cerrada en el caparazón de la costumbre. Tauro puede mirar la tormenta de cambios con la altivez del que no se rinde, pero también con la terquedad del que no evoluciona, y en ese punto su energía se convierte en un muro infranqueable, una negación absoluta del progreso. Cuidado con provocar la ira de un Tauro, porque aunque es paciente y prefiere evitar el conflicto, cuando su límite se ve traspasado, su furia es devastadora. No ataca como Aries, de manera impulsiva, su rabia se cuece a fuego lento, se acumula bajo la superficie como una presión tectónica. Cuando finalmente explota, lo hace con la fuerza de un cataclismo emocional, arrasando todo lo que se interpone en su camino. Y lo más peligroso es que, a diferencia de otros signos, Tauro no olvida. La traición, el desprecio o la deslealtad se convierten en cicatrices imborrables, marcas de guerra que sellan su memoria para siempre. No busques redención si has profanado su confianza, porque puede perdonar de palabra, pero en su interior el lazo ya está roto, la tierra ya no volverá a ser fértil donde se sembró el dolor. El amor de Tauro es sagrado, pero también posesivo. Ama con devoción, con una entrega silenciosa y total, pero si no se cultiva la reciprocidad, ese amor puede volverse celoso, controlador, incluso asfixiante. Lo que una vez fue refugio se transforma en jaula, lo que fue ternura se vuelve exigencia. Tauro necesita sentirse seguro, y si percibe amenazas, sus miedos más profundos pueden tomar el control y volverse destructivos. No hay nada más peligroso que un Tauro que se siente inseguro, se transforma en centinela inflexible, protector hasta la obsesión, vigilante hasta el exceso. Y si se siente reemplazado o abandonado, puede arrastrarte a la ruina emocional con él. También hay advertencia en su relación con el placer. Venus, su regente, le otorga un gusto exquisito por los sentidos, pero ese mismo regalo puede convertirse en una trampa si se transforma en indulgencia. Tauro puede caer en la comodidad hedonista, en el deseo de evitar todo lo que le incomode. Puede volverse dependiente del placer, aferrado al confort, evitando los desafíos necesarios para crecer. En ese refugio de sensaciones, puede olvidar que la vida también es cambio, esfuerzo, incomodidad y renacimiento. Si se niega a abandonar el jardín de sus deleites, puede marchitarse en su propia abundancia. Otro de los peligros de Tauro es su extrema necesidad de control. Aunque se muestre tranquilo, le cuesta aceptar lo imprevisible, lo incierto, lo que no puede tocar o medir. Esa necesidad de tener todo bajo su dominio puede volverse una tiranía emocional, una estructura rígida que lo limita y que puede aplastar a los demás. Tauro necesita aprender que soltar no es perder, que confiar en el devenir no es debilidad, sino una forma superior de fortaleza. Pero si no lo logra, su miedo al caos lo puede convertir en prisionero de su propio orden. Tauro también puede llegar a destruir con su silencio. Cuando se siente herido o traicionado, se repliega, se encierra, y desde ese silencio construye muros invisibles. No hace escándalos ni dramas teatrales. Simplemente se va apagando contigo, deja de compartir, de confiar, de entregarse. Su indiferencia se vuelve hielo, su distancia se vuelve un eco insoportable.
Y ahí, en ese vacío, entiendes la magnitud de su poder, porque Tauro no necesita gritar para herirte, basta con que deje de estar presente. Todo esto no es maldad, ni frialdad, ni egoísmo. Es la expresión sombría del poder de Tauro cuando se desequilibra. Su energía, cuando se canaliza correctamente, puede levantar imperios, sostener mundos, alimentar corazones con la paciencia de los siglos. Pero cuando se tuerce, puede sofocar, destruir, desestabilizar. Tauro es el guardián de la materia, del amor tangible, del arte de construir y preservar. Pero si no respetas sus ritmos, si lo empujas más allá de su umbral, si desprecias su lealtad o desafías su centro, entonces habrás liberado una fuerza ancestral que no conoce límites, que no perdona, que arrasa. Así como la tierra puede nutrir, también puede sacudirse en terremoto. Así como el toro puede pastar en paz, también puede embestir con furia. Las advertencias de Tauro no son amenazas vacías, sino señales de un poder dormido que exige respeto. Porque solo quien honra su nobleza, comprende sus silencios y no subestima su calma, puede permanecer a su lado sin quedar destruido por su despertar. La esencia taurina no se limita al simple acto de resistir o conservar. Dentro de su corazón mineral, albergado por la vibración fija de la tierra, hay un fuego lento, una pasión densa que no arde con la velocidad de otros signos, pero que persiste, consume y transforma desde la raíz. Esta energía no se manifiesta con gritos ni con explosiones intempestivas, sino como una corriente subterránea que esculpe paisajes a lo largo del tiempo. Subestimar esta constancia es ignorar una de las fuerzas más primordiales del universo. Tauro es la encarnación de la perseverancia mística, de la voluntad que no se quiebra ante la adversidad, sino que se arraiga más profundamente, como las raíces de los robles que han sobrevivido tormentas y siglos. Cuando Tauro se desequilibra, hay otro espectro que se alza con peligrosidad, y es la resistencia al perdón. En su interior no habita el olvido fácil. Para Tauro, el tiempo no borra las heridas, solo las encapsula en su memoria como fósiles sagrados. Y es precisamente esta capacidad de no soltar lo que le hace tan propenso al rencor silencioso. No necesariamente actúa con venganza, pero guarda. Guarda palabras, miradas, actos. Guarda incluso las traiciones no pronunciadas. Y en esa acumulación, en ese archivo invisible de agravios, puede construir muros impenetrables, cortar lazos con una frialdad que no parece propia de alguien gobernado por Venus. Porque su belleza también puede ser gélida, mármol tallado en perfección, y cuando se encierra en sí mismo, puede convertirse en estatua viviente, inmóvil ante el dolor ajeno, sordo al clamor de la reconciliación. Hay un riesgo oculto en la autoexigencia taurina, en su necesidad de ser el pilar, el refugio, el proveedor de estabilidad para todos los que ama. En ese papel, muchas veces impuesto por su entorno, puede olvidarse de sí mismo, relegar sus propias necesidades por sostener lo que ha construido. Pero todo titán tiene un límite, y cuando Tauro se ha vaciado sin recibir, sin ser nutrido en retorno, comienza a pudrirse internamente. Esa podredumbre no se ve al principio. Sonríe, sigue trabajando, sigue cumpliendo. Pero la oscuridad va creciendo dentro de él como moho en las raíces. Llega un punto donde ese agotamiento espiritual se convierte en nihilismo, en una desconexión profunda con sus propios valores. Y lo que fue un guardián fértil se vuelve un espectro que habita su propio templo sin creer ya en sus dioses. Tauro también lleva dentro el peso ancestral de los ciclos. Encarna las estaciones, los frutos que nacen, maduran y mueren. Pero cuando se niega a fluir con esos ciclos, cuando se aferra al pasado con la desesperación del que no quiere soltar lo que ya no vibra, se convierte en esclavo de su propia creación. No hay mayor tragedia para Tauro que vivir atado a estructuras que ya no le representan. Puede conservar relaciones que se han vuelto sombras, empleos que asfixian, vidas que ya no le alimentan, solo por no enfrentarse al caos del cambio. Pero ese apego no es protección, es una prisión revestida de oro. Su lealtad, admirable y poderosa, puede volverse letal si no es consciente. Porque la lealtad sin propósito se transforma en servidumbre, y el toro, si no despierta, termina encerrado en una jaula que él mismo construyó. También hay una advertencia oculta en su visión de la abundancia. Tauro es un signo que vibra con lo sensorial, con lo estético, con lo placentero. Pero cuando esa conexión se torna desequilibrada, puede caer en la acumulación sin sentido, en el consumo desmedido, en la búsqueda constante de satisfacción externa para llenar vacíos internos. Su amor por la belleza puede volverse vanidad, su deseo de seguridad puede transformarse en avaricia.
Y así, lo que fue una fuente de alegría se convierte en un pozo sin fondo que devora sin saciar. La vida le enseñará entonces que el verdadero gozo no está en lo que posee, sino en lo que puede compartir desde el alma. Que su verdadero templo no es el cuerpo ni la casa, sino su paz interior, su conexión con la tierra sagrada que lo habita. En su lado más sombrío, Tauro puede convertirse en juez silencioso. Su sentido del deber, su escala de valores y su profundo compromiso con lo que considera correcto, lo puede llevar a mirar a los demás desde una altura invisible. No lo hace con arrogancia explícita, sino con una evaluación constante y silenciosa que, sin querer, puede aplastar a los más sensibles. Cuando se convence de que su camino es el único válido, su mirada se vuelve intransigente, incapaz de abrirse a otros mundos, a otras formas de ser. Y si no cultiva la humildad, su sabiduría puede tornarse dogma, y su firmeza, intolerancia. Tauro es un guerrero de la paz, pero incluso la paz necesita de límites para no volverse sumisión. En su deseo de evitar el conflicto puede quedarse callado demasiado tiempo, puede permitir abusos por mantener la armonía. Pero ese silencio no es aceptación verdadera. Es una olla de presión que, al no ser liberada, acaba estallando en forma de resentimiento. Y cuando lo hace, no solo se defiende, sino que destruye con precisión quirúrgica, con una puntería emocional que rara vez se equivoca. Tauro no lanza dardos vacíos. Golpea donde duele, porque recuerda, porque conoce las grietas de quienes una vez lo tocaron. Y ese poder, si no es templado por la compasión, puede arrasar más que 1000 palabras dichas con rabia. Sin embargo, en todos estos aspectos desafiantes vive también la posibilidad de transformación. Tauro tiene la capacidad de regenerarse cuando decide soltar. Puede renacer desde sus propias cenizas si se permite cuestionar lo que ha construido, si reconoce que la estabilidad no es inmovilidad sino coherencia dinámica. Cuando se conecta con la esencia más pura de su energía, se convierte en una fuente de inspiración invencible. Enseña que se puede avanzar sin prisa, que se puede amar con fidelidad, que se puede sostener el mundo sin romperse. Su poder, bien dirigido, es uno de los más hermosos del zodiaco, el poder de construir lo eterno a partir de lo real, de crear belleza sin ruido, de resistir con elegancia, de vivir con presencia total. Tauro no es simplemente el guardián de la materia, es el arquitecto del alma encarnada. Su camino es el del jardinero divino que sabe cuándo sembrar, cuándo nutrir, cuándo podar y, finalmente, cuándo dejar que la naturaleza siga su curso. Y cuando despierta a esa sabiduría, ya no destruye, transforma, eleva, sana. Porque entonces el toro ya no embiste, no se estanca, no posee, simplemente se convierte en tierra fértil, en fundamento sagrado, en corazón que late al ritmo del universo. En las profundidades más silenciosas del zodiaco, donde la tierra no solo sostiene sino que contiene secretos milenarios, Tauro guarda un vínculo ancestral con el tiempo. No el tiempo que se mide en relojes o calendarios, sino el tiempo eterno, el que transforma la piedra en montaña y al polvo en diamante. Este signo no actúa según la urgencia del momento, sino según la sabiduría del ciclo. Esa misma conexión con los ritmos lentos, con los procesos que no pueden ser apurados, le otorga un poder casi chamánico, el de moldear la realidad desde la paciencia, desde la espera, desde la constancia. Pero ese vínculo con el tiempo también encierra un peligro invisible, un letargo espiritual que puede paralizar si no es observado con lucidez. El mismo signo que puede construir castillos eternos, puede permanecer demasiado tiempo en ruinas, convencido de que aún hay algo que rescatar donde ya solo hay escombros. Tauro, en su máxima expresión de sombra, puede caer en la ilusión de la permanencia. Cree que lo que ama será eterno solo por el hecho de haberlo amado con sinceridad. Pero el universo fluye, cambia, muere y renace en ciclos infinitos, y cuando Tauro se niega a aceptar este flujo, comienza a desdibujarse entre lo que fue y lo que desea que siga siendo. Puede convertirse en guardián de lo muerto, en protector de formas que han perdido su espíritu, en defensor de estructuras que ya no contienen verdad. En este punto, el peligro no es el caos externo, sino la negación interna de la transitoriedad. Esta es una advertencia profunda, porque Tauro no teme al cambio por debilidad, sino por amor. Un amor tan profundo por lo que ha construido que le cuesta comprender que incluso las cosas más valiosas deben transformarse o desaparecer. Otro aspecto poco visible de su naturaleza destructiva es la manera en que puede convertirse en una cárcel emocional para quienes ama. Su devoción es tan absoluta que, si no ha alcanzado una conciencia madura, puede volverse posesiva, territorial, celosa no solo de lo físico, sino de lo emocional y espiritual.
No soporta sentirse desplazado, no porque carezca de amor propio, sino porque vive el amor como una promesa sagrada que debe ser eterna. Y cuando alguien rompe ese pacto, aunque sea desde su libertad y no desde la traición, Tauro puede reaccionar como si se tratara de una profanación. No necesita levantar la voz para hacer sentir su dolor. Su decepción es un manto frío que lo cubre todo, un silencio que pesa más que 1000 reproches. Puede hacer que quienes lo rodean sientan culpa solo por querer crecer, por necesitar distancia, por elegir otro camino. Y esa capacidad de condicionar con el sufrimiento es una de sus sombras más delicadas, porque no se presenta como agresión directa, sino como un llamado sutil a quedarse por compasión, no por amor. También hay un riesgo profundo en su sentido de autosuficiencia. Tauro es el signo que menos necesita para sobrevivir. Puede levantarse solo, sostenerse solo, amar en silencio sin ser correspondido, resistir tormentas sin pedir auxilio. Pero esa fortaleza, que en su versión luminosa es admirable y digna de reverencia, en su versión oscura puede convertirse en un orgullo infranqueable. Puede cerrarse al apoyo, a la colaboración, al aprendizaje. Cree que mostrar necesidad es debilidad, que depender es renunciar a su poder. Pero esa coraza de independencia, con el tiempo, puede aislarlo, volverlo inaccesible incluso para quienes lo aman sinceramente. Nadie puede tocar el corazón de un Tauro que ha decidido encerrarse en sí mismo, y en esa soledad autoimpuesta, puede secarse por dentro, puede olvidar el arte de recibir, puede dejar de confiar en el otro como espejo y compañero de camino. Tauro también carga con la tensión de ser el segundo signo del zodiaco, el que recoge lo que Aries inicia, el que transforma la chispa en materia, la intención en sustancia. Por eso muchas veces se siente obligado a cumplir, a concretar, a demostrar resultados. Este peso puede volverlo esclavo de las expectativas, tanto propias como ajenas. Puede medir su valor en función de lo que logra, de lo que produce, de lo que ofrece. Y cuando no alcanza esos estándares, cuando se enfrenta a un fracaso, puede derrumbarse en su interior como si todo su ser se desmoronara. La autocrítica de Tauro puede ser feroz, silenciosa, implacable. No necesita que nadie le diga que falló, él lo sabe, y se lo repite con una intensidad devastadora. Pero esta es también una advertencia, no se debe confundir el resultado con la esencia, ni el logro con la dignidad. Tauro debe recordar que su valor no está en lo que acumula o construye, sino en su sola presencia, en su capacidad de sostener con el alma, en su fidelidad al proceso, no al resultado. Otra dimensión poco explorada de su poder destructivo es la influencia que puede ejercer en el entorno cuando su energía está estancada. Tauro no necesita acción para dominar un espacio. Su sola energía, cuando está desequilibrada, puede densificar los ambientes, volverlos pesados, inmóviles, atrapados en una especie de pausa sin sentido. Puede influir sobre otros sin hablar, solo con su vibración. Si está frustrado, todo a su alrededor se ralentiza. Si está herido, los demás sienten que deben caminar con cuidado. Si está encerrado en la negación, quienes lo rodean comienzan a sentir una especie de niebla psíquica que los arrastra hacia la inercia. Tauro, cuando olvida su poder energético, puede convertirse en ancla no para dar estabilidad, sino para impedir el vuelo. Sin embargo, en lo profundo de cada advertencia taurina habita una gema de potencial transmutador. Porque así como puede volverse prisión, también puede ser templo. Así como puede aferrarse al pasado, también puede consagrar lo nuevo. Y así como puede endurecerse en su sombra, también puede suavizarse en su verdad. Tauro, cuando reconoce que la verdadera seguridad nace de la confianza interior y no del control externo, se libera. Cuando entiende que el amor no es posesión, sino elección constante, se abre. Cuando recuerda que su valor no depende de su productividad, sino de su presencia sagrada, se expande. Tauro tiene la capacidad de regenerar no solo su vida, sino la de los demás, cuando deja de resistirse al cambio y empieza a fluir con él. Puede ser puente entre lo antiguo y lo nuevo, puede ser raíz sin ser prisión, puede ser guardián sin ser carcelero. Su energía, cuando despierta en conciencia, se vuelve un canto a la vida plena, a la belleza del presente, a la armonía entre lo que se sostiene y lo que se deja ir. No hay fuerza más épica que la de un Tauro que ha aprendido a soltar. No hay poder más transformador que el de un corazón que ha dejado de resistir el dolor para abrirse a la gracia del renacimiento. Y cuando esto ocurre, el signo de la Tierra se eleva. Se convierte no solo en materia sagrada, sino en canal entre lo terrenal y lo divino.
Su fuerza deja de destruir y comienza a crear en comunión con el todo. Ya no necesita protegerse, porque se reconoce como parte del orden universal. Ya no necesita aferrarse, porque sabe que lo verdadero nunca se pierde. Ya no necesita demostrar nada, porque encarna la certeza de lo que simplemente es. Así, el Tauro consciente se transforma en el alquimista supremo, el que convierte el dolor en poder, la pérdida en belleza, el silencio en sabiduría. En el corazón oculto de Tauro vibra un secreto milenario que pocas veces se menciona, una verdad que no se halla en la superficie sino en las profundidades más densas del alma terrestre. Su vínculo con la materia no es únicamente de posesión o creación, sino de encarnación del espíritu en lo físico. Tauro no solo ama lo tangible, es el guardián del misterio que permite que lo intangible se vuelva carne, música, aroma, arte, pan, abrazo. Esta responsabilidad es inmensa, y cuando no es comprendida, puede volverse una carga que lo arrastra hacia la superficialidad de la acumulación o hacia el miedo perpetuo a perder lo que da sentido a su mundo. Pero su verdadera misión no es retener la forma, sino sostener el alma de las cosas, mantener viva la chispa sagrada que da propósito a lo material. Existe en Tauro una conexión profunda con lo ancestral, una memoria celular que lo une a las eras en que la humanidad aún bailaba descalza sobre la tierra, cuando los ciclos del cielo dictaban la siembra y la cosecha, y la belleza era considerada una expresión de lo divino. Esta conexión no siempre es consciente, pero vive en su sangre, en sus hábitos, en su deseo de ritual y permanencia. Cuando esta herencia espiritual no es reconocida ni expresada, se transforma en nostalgia inexplicable, en un anhelo por lo simple, lo estable, lo eterno. En su forma más oscura, este anhelo puede volverse resistencia fanática a lo nuevo, rechazo de lo desconocido, o incluso desprecio por lo que escapa a su control sensorial. Pero cuando se honra, esta sabiduría se convierte en medicina para el mundo moderno. Tauro recuerda lo esencial, lo sagrado, lo natural. Hay un aspecto menos desarrollado y profundamente transformador en su relación con la voz. No solo por su vínculo con la garganta como centro energético regido por Venus, sino porque en su interior hay una frecuencia poderosa que, cuando es usada con conciencia, puede calmar tormentas, sellar promesas, sanar corazones. Sin embargo, muchas veces Tauro calla. No por falta de pensamiento, sino por prudencia, por lealtad, por miedo a dañar, por el deseo de no perturbar la paz que tanto le cuesta mantener. Pero ese silencio prolongado, si no se transforma en expresión consciente, se convierte en prisión interior. Su palabra no dicha se acumula como un peso en la garganta, y lo que debía ser canto se vuelve nudo. Solo cuando se atreve a hablar desde su verdad, sin adornos, sin justificaciones, su voz vibra como un instrumento sagrado capaz de mover corazones y liberar almas. En su dimensión mística, Tauro está llamado a encarnar el templo del alma. Su cuerpo, su entorno, su arte, todo puede volverse altar. Pero este llamado también implica una disciplina sutil, una vigilancia interna que no siempre es reconocida. Porque para ser templo, hay que aprender a separar lo esencial de lo accesorio, y esta tarea puede ser dolorosa para quien ama lo sensorial, lo decorativo, lo placentero. Tauro debe aprender que el placer auténtico no reside en la cantidad, sino en la calidad de la experiencia. Que la abundancia real no está en poseer mucho, sino en vibrar en armonía con lo que se tiene. Esta distinción, cuando no es integrada, puede llevarlo a una búsqueda interminable, a la necesidad de rodearse de más y más estímulos sin alcanzar nunca la saciedad. Pero cuando se hace consciente, esa misma sensibilidad se convierte en un faro que lo guía hacia lo sublime, hacia una vida en la que cada detalle es un acto de amor y cada instante, una ceremonia. El alma taurina también debe enfrentarse al espejismo de la inmovilidad segura. El miedo al cambio no siempre se muestra como terror o ansiedad. A veces aparece como justificación razonada, como lealtad mal entendida, como perseverancia en lo improductivo. Tauro puede vivir años en una relación sin amor, en un empleo sin sentido, en una rutina que ya no nutre, solo por la idea de no traicionar lo que fue. Esta forma de resistencia puede parecer fortaleza desde afuera, pero por dentro consume su fuego vital. Lo paradójico es que, siendo un signo profundamente conectado con la naturaleza, olvida a veces que todo en la Tierra cambia, que las estaciones no piden permiso para transformarse, que incluso la roca se erosiona y renace en nueva forma. Cuando recuerda esta verdad, Tauro despierta como fuerza creativa imparable, como energía que no solo sostiene, sino que también renueva. En su viaje espiritual más elevado, Tauro está llamado a comprender el valor de lo invisible. A veces su apego a lo comprobable,
a lo que se puede ver y tocar, lo aleja de las dimensiones sutiles que no se rigen por la lógica lineal. Pero en su interior hay una semilla de intuición poderosa, ligada a la sabiduría del cuerpo, al conocimiento instintivo que brota sin palabras. Tauro puede volverse canal de lo etéreo si aprende a confiar en su percepción más allá de lo evidente. Puede encontrar respuestas en la quietud, en el ritmo de su respiración, en la conexión con los ciclos lunares, en el lenguaje de los aromas, en el susurro de la tierra. Esta dimensión sensitiva, cuando es cultivada, le permite trascender el plano físico sin abandonarlo, y vivir en una especie de alquimia constante entre cielo y suelo. También hay en Tauro una capacidad casi mística para sostener procesos ajenos. Su presencia puede ser tierra para quienes están en crisis, refugio para los que han perdido el rumbo, sostén para los que no encuentran su centro. Pero este don es doble filo si no va acompañado de límites claros. Porque su tendencia a dar sin medida, a contener sin evaluar, puede drenar su energía vital. Puede volverse un bastón para todos menos para sí mismo, y terminar agotado, resentido, desconectado de su propia necesidad de descanso y cuidado. El verdadero servicio taurino no es sacrificio, es raíz compartida. No es salvar al otro, sino sostenerlo mientras florece por sí mismo. Solo cuando entiende esto, su ayuda se vuelve sanadora, no invasiva, su constancia, una fuerza que libera, no que aprisiona. Tauro, como custodio de la energía venusina, también tiene un llamado profundo a la creación. No solo en el arte convencional, sino en todo lo que implique transformar lo ordinario en belleza. Cocinar con amor, crear un jardín, diseñar un espacio armónico, componer música, cuidar el cuerpo como un templo. Estas acciones no son menores en su camino evolutivo. Son expresiones de su divinidad encarnada, rituales sagrados a través de los cuales canaliza energía vital. Cuando esta creatividad se reprime por miedo al juicio o por una falsa idea de inutilidad, se marchita parte esencial de su espíritu. Pero cuando se honra, Tauro se convierte en artista de la vida, en tejedor de belleza, en ofrenda viva al mundo. El camino taurino no es de conquista rápida ni de gloria estridente. Es el viaje silencioso del que cava profundo, del que permanece cuando todos han partido, del que transforma con su sola presencia. Pero para cumplir con su destino, debe aprender a discernir entre lo que nutre y lo que esclaviza, entre lo que sostiene y lo que limita, entre la paz y la inercia. Solo entonces puede desplegar su verdadero poder, el de ser fundamento y cima, raíz y flor, cuerpo y alma. Cuando se alinea con esta verdad, Tauro deja de temer su propia destrucción, porque comprende que su esencia es indestructible. Y desde ahí, se convierte en uno de los pilares más sólidos, bellos y necesarios del gran templo del zodiaco. En el alma de Tauro existe una energía dormida que, cuando despierta, se convierte en uno de los impulsos más poderosos del zodiaco. Es una fuerza primitiva, pero sagrada, una voluntad de existencia que no clama reconocimiento ni lo necesita, porque se sabe legítima desde su origen. Esta fuerza es la del deseo profundo de vivir, no de sobrevivir, sino de habitar la vida con todos los sentidos encendidos, como si cada instante fuese una manifestación directa del universo tocando la piel. Pero cuando esta energía es negada, cuando Tauro se desconecta de su instinto vital por temor, por exceso de control o por condicionamientos externos, se encierra en una armadura que le impide experimentar la grandeza de su existencia. No hay tragedia mayor para Tauro que negarse el placer de ser, de estar, de sentir. Y esa negación puede pasar desapercibida incluso para él mismo, camuflada bajo hábitos, rutinas o roles que le impiden recordar que su verdadera naturaleza es fértil, expresiva, sensual, y profundamente conectada con el misterio de la creación. Uno de los aspectos menos explorados en la psicología astrológica de Tauro es su conexión con el mundo de los arquetipos femeninos primordiales. Al ser regido por Venus, Tauro encarna no solo la belleza exterior sino la fertilidad interior, la diosa madre, la portadora del grano, la sacerdotisa del placer consciente. Esta conexión con lo femenino no se limita a lo biológico ni a lo estético, sino que se expresa en la capacidad de gestar procesos, de sostener vida, de nutrir sin devorar. Pero cuando este aspecto no ha sido integrado, Tauro puede caer en la distorsión de su feminidad sagrada, puede volverse complaciente, sumiso ante la rutina, temeroso de romper estructuras que le son familiares aunque le resulten limitantes. La sombra del femenino en Tauro puede manifestarse como resignación disfrazada de paciencia, como negación de su fuego interno en nombre de la estabilidad. Pero cuando despierta ese arquetipo luminoso, ya no espera ser escogido ni necesitado. Se reconoce como fuente.
Ya no suplica conexión, sino que la irradia. Ya no pide permiso para florecer, porque sabe que la tierra no consulta al cielo antes de dar fruto. Otro territorio poco cartografiado en la energía taurina es su relación con el dinero, no como medio sino como símbolo. Para Tauro, el dinero no es simplemente un recurso, es una manifestación directa de su capacidad de crear valor. Por eso, su relación con la abundancia está íntimamente ligada a su autoestima. Cuando cree en su derecho a recibir, el flujo material se activa naturalmente. Pero si alguna parte de su ser ha interiorizado que debe sacrificarse, que debe conformarse con poco, o que debe probar su valor antes de merecer, entonces la energía del dinero se vuelve esquiva, densa, conflictiva. El problema no es la escasez exterior, sino la desconexión interior de su derecho natural a florecer. Esta es una herida que a menudo se hereda, se transmite generacionalmente, y se vive en silencio. Pero cuando Tauro sana esa herida, cuando recuerda que su valor no necesita justificarse, entonces se vuelve imán para la prosperidad verdadera. No por ambición vacía, sino porque su frecuencia emite estabilidad, confianza y presencia. Y el universo, que responde a la vibración, le entrega más de lo que puede imaginar. Existe también en Tauro una necesidad ancestral de pertenencia que muchas veces se confunde con apego. Este signo no busca simplemente un lugar donde estar, busca tierra donde echar raíces, cuerpos donde fusionarse, vínculos donde respirar seguridad. Pero cuando esta necesidad se transforma en dependencia emocional, el alma taurina puede quedar atrapada en relaciones que ya no nutren, solo porque representan un punto de referencia conocido. La fidelidad, cuando no se acompaña de conciencia, puede transformarse en esclavitud emocional. Tauro debe recordar que su lealtad más sagrada es hacia sí mismo, hacia su propio crecimiento, hacia la evolución constante de su alma. Y que ningún vínculo verdadero se destruye por el cambio, sino que se fortalece en la autenticidad. Solo cuando se libera del miedo a la pérdida, puede abrirse al amor verdadero, ese que no exige renuncia ni sacrificio, sino presencia, verdad y expansión compartida. En el silencio de Tauro habita otro don oculto, la capacidad de transmutar dolor en presencia. Mientras otros signos pueden canalizar el sufrimiento a través de la palabra, del movimiento o del fuego, Tauro lo hace a través de la quietud. Su forma de sanar es permanecer. No huye. No se dispersa. ¿Siente? Siente profundo. Y esa permanencia ante lo que duele es un acto de coraje supremo, aunque pocas veces sea reconocido como tal. Sin embargo, cuando no hay herramientas internas para integrar el dolor, esa quietud se transforma en estancamiento, en negación, en entumecimiento emocional. Tauro corre entonces el riesgo de volverse insensible incluso a sí mismo, de desconectarse de su necesidad de llorar, de gritar, de vaciarse. Pero si aprende a moverse desde adentro, a permitirse temblar, a llorar sin culpa, su dolor se transforma en compostaje sagrado. En esa alquimia silenciosa, lo que antes lo hería se vuelve raíz de su sabiduría más poderosa. La herida se transforma en ofrenda. En lo más profundo del viaje de Tauro se encuentra la iniciación a una forma superior de libertad. No la libertad impulsiva, ni la que se define por la ausencia de límites, sino la libertad que nace cuando ya no se depende de nada externo para sentirse pleno. Esta libertad no niega los vínculos, los honra. No rechaza la materia, la consagra. No huye del cuerpo, lo convierte en templo. Pero para alcanzarla, Tauro debe atravesar sus propios miedos, el miedo al vacío, el miedo a la pérdida, el miedo a no tener suficiente. Debe entregarse, como la semilla en la tierra, a un proceso de descomposición de todo lo que creía que era, para florecer como lo que verdaderamente es. Cuando ese proceso ocurre, Tauro se transforma. Ya no es solo el guardián de la materia, sino el alquimista de lo tangible. Ya no es el que necesita posesiones para sentirse seguro, sino el que encarna la abundancia como estado natural del ser. Y así, Tauro trasciende su sombra no luchando contra ella, sino abrazándola. Comprende que su fuerza no está en resistirse al cambio, sino en elegir conscientemente que merece permanecer. Se vuelve faro en la tormenta, no porque desafíe el caos, sino porque lo contiene con su sola presencia. Aprende que su don no está en hacer mucho, sino en hacer con presencia. Que su voz no necesita ser fuerte, sino verdadera. Que su amor no necesita cadenas, sino raíces vivas. Entonces se convierte en algo más que signo, más que elemento. Se convierte en principio. En manifestación viva del alma de la tierra.
En guardián de la belleza que no desaparece con el tiempo, porque nace del espíritu encarnado. En ese momento, su paso por el mundo ya no es solo necesario, es sagrado. Porque a través de su andar lento, firme y lleno de intención, Tauro le recuerda a la humanidad que no todo debe apresurarse, que no todo debe gritar para ser valioso, y que a veces, la forma más alta de revolución es permanecer fiel a lo que en verdad nutre. En las entrañas de Tauro reposa una conexión sagrada con los ritmos secretos del universo, una afinidad silenciosa con los códigos del tiempo que no se miden en minutos, sino en estaciones, en maduraciones, en la cadencia ancestral de lo que germina, florece y fructifica. Esta afinidad no es superficial ni obvia, es una sabiduría heredada de los ciclos eternos de la vida, una resonancia que lo vincula con el pulso oculto del cosmos. Pero en un mundo que idolatra la prisa, la productividad frenética y la respuesta inmediata, esa frecuencia natural puede volverse un arma contra sí mismo. Tauro corre el riesgo de sentirse fuera de lugar, lento, inadecuado, incluso culpable por su necesidad de proceso. Y ahí comienza su guerra interna más peligrosa, aquella en la que niega su esencia para encajar en un mundo que a menudo desprecia lo que no arde rápido. Pero cuando recuerda que todo lo duradero nace despacio, cuando honra su ritmo y no lo sacrifica por validación externa, se convierte en guardián del tiempo sagrado, en recordatorio viviente de que lo valioso jamás se construye de la noche a la mañana. Una dimensión aún más profunda y rara vez explorada en el alma taurina es su capacidad para abrir portales entre el mundo visible y el invisible a través de los sentidos. En su mirada, en sus gestos, en su presencia, vive la posibilidad de transmutar lo común en algo místico. Donde otros ven un objeto, él puede sentir un símbolo. Donde otros comen, él celebra. Donde otros tocan, él consagra. Pero esta capacidad puede verse distorsionada si no se le permite florecer. En lugar de canalizar su sensibilidad hacia lo elevado, puede caer en el hedonismo que anestesia, en el consumo que distrae, en el placer vacío que reemplaza a la conexión profunda. Y allí, su templo interno se deteriora. Porque lo suyo no es un disfrute banal, sino una vía espiritual. Tauro está hecho para convertir el arte de vivir en una forma de oración tangible, donde cada acto, desde encender una vela hasta preparar el pan, se convierte en ceremonia. Cuando vive desde esa conciencia, eleva su entorno a una vibración que sana, unifica y armoniza, sin necesidad de palabras. Hay en Tauro un poder latente para catalizar la transformación colectiva, pero no desde el discurso ni desde la confrontación, sino desde el ejemplo. Su influencia no es de imposición, es de contagio. Su capacidad de sostener la calma cuando todo se derrumba, de mantener el rumbo cuando todos giran, de cultivar lo pequeño mientras otros se pierden en la grandilocuencia, tiene el potencial de redefinir la estabilidad misma como un acto revolucionario. Sin embargo, si no ha encarnado su propio valor, puede sentirse pequeño en comparación con fuerzas más ruidosas. Puede resignarse a ser un actor secundario en su propia historia. Y allí se traiciona. Porque su papel no es menor, es esencial. Tauro es la tierra que sostiene la semilla del cambio. Es la raíz que permite que las ideas florezcan. Es el silencio fértil que antecede al canto. Cuando reconoce que su influencia no necesita ser estridente para ser poderosa, recupera su autoridad interna y la ejerce con una humildad que no se doblega ni se niega. Otra dimensión de su esencia que suele quedar sin desarrollar es su potencial para la sabiduría esotérica. Aunque es común asociar a Tauro con lo físico y lo concreto, su conexión con la naturaleza lo hace también un canal puro para lo espiritual. Pero su forma de espiritualidad no es abstracta ni intelectual, es encarnada. No medita para escapar del cuerpo, sino para habitarlo más profundamente. No busca visiones celestiales, sino comprender el mensaje de una flor, de un aroma, de un susurro en el viento. Esta espiritualidad terrenal es medicina poderosa en una era que separa cuerpo y alma, ciencia y misterio. Sin embargo, muchas veces este don permanece dormido, oculto bajo capas de rutina, de lógica práctica o de autolimitación. Solo cuando Tauro se permite acceder a esa dimensión, descubre que su alma también es chamánica, que su tacto puede sanar, que su conexión con la tierra puede devolverle a otros el sentido de pertenencia. En ese despertar, se convierte en puente entre lo etéreo y lo material, en alquimista del alma encarnada. También hay una fuerza subterránea en Tauro que lo impulsa a reconstruirse desde las ruinas, una capacidad de renacimiento que rara vez se le reconoce. Su aparente apego a la estabilidad no debe confundirse con debilidad o fragilidad. Cuando la vida le arrebata lo que creía indispensable, cuando todo se desmorona, cuando la seguridad desaparece,
Tauro no colapsa, se transforma. Lo hace lentamente, con dignidad silenciosa, con la entereza de quien ha conocido la pérdida y ha elegido reconstruirse sin perder su esencia. Esta resiliencia no siempre es visible, porque no dramatiza su dolor, ni busca atención. Pero en su proceso interno, se vuelve diamante. Forjado en la presión, tallado por la experiencia, reflejo de una belleza que no depende de lo externo. Cuando resurge, lo hace más sabio, más sólido, más verdadero. Y esa capacidad de levantarse sin perder su ternura, sin renunciar a su fe en el amor, lo convierte en uno de los guerreros más poderosos del zodiaco. En el arte de la entrega consciente, Tauro guarda otra de sus claves maestras. Aunque a menudo se lo retrata como posesivo o territorial, lo que realmente desea es una conexión tan profunda que el control se vuelva innecesario. Pero para llegar ahí, debe atravesar el abismo del desapego emocional. No el desapego frío, sino el que nace del amor maduro, del reconocimiento de que nada nos pertenece y que lo único real es la presencia compartida desde la libertad. Cuando Tauro logra soltar desde la confianza, no desde el miedo, se abre a un tipo de amor que lo transforma en totalidad. Ya no necesita retener, porque ha comprendido que lo verdadero permanece. En esa comprensión, su amor se vuelve medicina, su entrega se vuelve sagrada, y su compañía se vuelve refugio. No porque dependa de nadie, sino porque su alma ya ha encontrado hogar en sí misma. Y así, desde lo más profundo de su esencia, Tauro recuerda a quienes lo rodean que la verdadera fortaleza no ruge, que la paz no es debilidad, que la belleza no es un lujo, sino una necesidad espiritual. Que la vida no se mide por lo que se alcanza, sino por lo que se honra. Que el alma necesita raíces tanto como alas. Que no hay revolución más poderosa que la de quien elige permanecer fiel a lo que nutre, a lo que sostiene, a lo que hace florecer. Que ser tierra no es ser estático, sino ser fundamento de todo lo que quiere elevarse. Que ser cuerpo no es cárcel, sino santuario. Que ser lento no es ser menos, sino ser profundo. Tauro, cuando despierta la totalidad de su ser, no necesita conquistar el mundo, porque lo convierte en jardín. No necesita liderar batallas, porque su sola existencia recuerda que lo sagrado aún habita la materia. Y en un mundo hambriento de conexión, de propósito y de verdad, su misión no es menor, es monumental. Porque es el quien nos enseña a quedarnos. A sentir. A construir. A amar sin apuro. A vivir como si cada instante fuera eterno. Porque, de alguna forma, lo es.